Hola guapas, bienvenidas. ¿Te ha pasado que tienes un proyecto o quieres lograr algo y te esfuerzas mucho, le das todo de ti, pero sin embargo nada pasa? Sientes que por más esfuerzo que le pongas, no tienes ningún resultado. Tranquila que hoy vamos a hablar de cómo funciona un proceso y cómo tú puedes navegar este proceso sin decepcionarte o sin sentirte frustrada porque no se den las cosas que tú quieres o por no conseguir lo que tanto quieres de manera inmediata. Vivimos en un mundo en el cual queremos que todo sea rápido. Gracias a la tecnología, hoy tenemos acceso a un montón de cosas que antes tomaban mucho tiempo. Puedes descargarte una aplicación y ordenar tu comida. Puedes descargarte una aplicación y conocer a más gente, una aplicación de citas también. Estamos tan acostumbrados a que todo se dé tan rápido, cuando en la realidad hay ciertas cosas que toman más tiempo. Las relaciones toman tiempo, es un proceso, es algo que no pasa de la noche a la mañana. Y lo importante es que tú confíes en ti y te des el tiempo para darte cuenta el por qué quieres lo que estás buscando. Yo soy Cristina Nájera, quédate hasta el final del video para entender más cómo navegar este proceso. He creado también Mood Diosa, un programa para que te autoconozcas, para que te ames más. Si está en tu corazón conectarte más contigo, te invito a que veas los links de abajo. También tenemos un reto de 5 días para que te conviertas en la diosa interior que ya tienes. Primero vamos a navegar el proceso y para esto voy a contarles una historia que tal vez ya han visto. Hay una imagen de una persona que está cavando para encontrar oro y justo cuando está a punto de llegar al oro, se regresa. Eso es lo que nos pasa a muchas personas y me incluyo porque me ha pasado. Ha habido proyectos en los que yo he empezado y no he terminado por el simple hecho de que no veía resultados. Especialmente si estás en redes sociales, vas a darte cuenta que mucha gente piensa que porque pones contenido tal vez todos los días durante un mes y automáticamente vas a ser famoso o vas a llegar a más gente o vas a funcionar. Es algo que toma tiempo y es algo que para algunos les llega más rápido, a otros les llega después. Y es algo que nosotros tenemos que estar conscientes y confiar también en Dios que el momento ideal va a llegar a ti. Les doy un ejemplo de la vida real. Yo cuando empecé en real estate a vender casas, a vender departamentos acá en Dubai, era algo que fue un reto súper grande para mí porque nunca había vendido algo tan grande, de tan alto valor, de $1.000.000, $500.000. Y me parecía muy interesante el reto porque era algo que yo siempre había querido probar y siempre había estado en mi mente. Así que cuando empecé, sabía que era un proceso y para esto también es súper importante que tú te escuches porque alrededor tuyo va a haber mucha gente que te va a decir e historias que vas a escuchar. Yo me acuerdo que me decían que había una persona que le tomó 6 meses vender una propiedad. Había otra persona que en un mes llamó a alguien y justo como que era la suerte de que esta persona justo quería comprar esa propiedad que ella estaba ofreciendo y esa propiedad costaba como 32 millones de dirhams, que es una moneda de acá. Y gracias a eso, esta persona hizo un montón de dinero en solo un mes. Entonces, hay tantas historias que te cuentan y lo importante es que tú empieces a confiar en el proceso. Aquí es donde empieza el confiar en tu proceso, porque los procesos para cada persona son distintos. Puede ser que a esta persona le tomó un mes, a otra persona le tomó 6 meses. Lo importante es que tú entiendas bien lo que quieres hacer, tengas claridad en el por qué quieres hacerlo y todos los días te enfoques y te dediques a hacerlo sin frustrarte de que nada está pasando y sin frustrarte pensando que lo que estás haciendo no va a funcionar. Siempre tienes que tener una mentalidad ganadora. Tengo un video de esa mentalidad y gracias a eso es que vas a llegar, porque imagínate que tú empiezas algo
y lo haces como si nadie lo vaya a comprar, lo haces como si a nadie le interesa. Obviamente la energía que tú estás poniendo ahí es la que tú vas a obtener, porque recuerda que lo que tú ves es lo que vas a obtener. Si tú no confías en el proceso o no confías en que tú puedas lograrlo, probablemente te va a tomar más tiempo lograrlo porque tú primero tienes que confiar. Cuando tú confías en ti, las demás personas también van a confiar en ti. Y me acuerdo también, aquí en Dubái es muy común escuchar estas historias. En el Burj Khalifa, un vecino que es súper exitoso me contó que cuando llegó a Dubái hace un montón de años, él literalmente llegó con muy poco dinero, como creo que $300, y tenía un trabajo que era de comisión solamente. Y por un mes había estado haciendo llamadas para vender lo que él estaba vendiendo y nadie le compraba. Hasta que justo un día antes del fin de mes que ya tenía que pagar su renta, una señora que al principio le había dicho que no estaba interesada, le escribió y compró lo que él estaba vendiendo. Y gracias a esa venta pudo pagar su arriendo. Pero no fue el primer día, no fue el segundo día, fue justo el último día. Es por eso que siempre tienes que tener fe, esperanza, confiar en Dios o en lo que tú creas, porque gracias a eso vas a poder seguir avanzando, porque la fe es algo que no se ve, la fe es algo que tú solo sientes y tú tienes la convicción de que va a pasar, confías en algo más grande que tú. Y también son los milagros. Si tú crees en los milagros, te van a pasar. Si tú piensas que no existen, no van a existir porque tú automáticamente vas a ir a buscar lo que sí crees que existe. Es por eso que yo ahora también he desarrollado una mentalidad de ser más abierta y no tratar de planear todo, porque como les dije en otros vídeos de cómo dejar el control, cuando tú dejas que ciertas cosas fluyan, en lugar de tú tratar de controlar, te van a llegar cosas mucho más grandes si estás en una mentalidad de abundancia y una mentalidad de crecimiento, porque nosotros pensamos muy pequeño, no sé si han visto otra imagen también que es súper clara para mostrar este ejemplo, es una imagen de Jesús donde un niño está con un peluche y Jesús le está quitando el peluche y detrás tiene un peluche gigante. Nosotros a veces, otra imagen también, esta es mi favorita, que es un- un- una imagen en la cual hay una flor, una sola, y luego hay un ramo. Y dice lo que tú quieres, los planes de Dios para ti, lo que Dios quiere darte. Entonces, muchas veces estamos tan enfocados en algo tan pequeño, cuando en realidad podemos lograr algo muchísimo más grande. Entonces, esta mentalidad es tan importante, mentalidad ganadora, mentalidad de abundancia, mentalidad de crecimiento. Y cuando yo empecé, tuve esta mentalidad y dije, ok, tengo que aprender todo. Era algo súper, súper interesante porque tenía que aprenderme la historia de Dubái, tenía que aprenderme cuánto costaba cada propiedad, los metros cuadrados, y todo en inglés. Tenía que trabajar muchísimo en cómo yo me dirigía a la gente, en la manera en la que hablaba, en la manera en que me paraba, en la manera que, o sea, era todo un cambio de personalidad que tuve que hacer en ese momento, porque si yo quería ser exitosa o quería que me vaya bien aquí, tenía que ser una persona distinta a la que yo era. Esto les he contado en otros vídeos cómo pueden empezar a ser alguien distinto para crear algo distinto, porque recuerda que si tú quieres algo distinto en tu vida, tienes que ser una persona distinta, la persona que va a tener esos resultados. Entonces esto me ayudó a crecer muchísimo y confié en el proceso y dije, ok, a pesar de que todos los días hacía las llamadas, aprendía todo, yo ya quería obviamente vender y cada vez que alguien decía como que, ay, muchas gracias, pero no, pero tal vez el otro año, tal vez el próximo mes, era como que quería venir ese pensamiento de que, ay, no te va a funcionar, o ay, no, no es para ti, o no, no es suficiente lo que estás haciendo. Yo quería hacer más, más y más, y esa no es la solución. Aquí
estamos para trabajar inteligentemente. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú uses lo que tienes a tu alrededor, los recursos que tienes, quien tú eres, para que todo te salga mejor. Entonces, hay algo también que aprendí es no estar estresada, porque cuando tú estás desde un lugar de necesidad o desde un lugar de desesperación, se nota muchísimo. Y el hecho de que empieces a darte cuenta de en qué estado estás y qué mentalidad tienes, es el primer paso que te va a ayudar a cambiar esta mentalidad y a moverte a una mentalidad de abundancia. Entonces ahí yo decía, literal, lo que estoy haciendo, lo que estoy vendiendo es súper, súper bueno. Aprendí un montón de otras historias de cuánto habían ganado otras personas que habían invertido en real estate acá y, y dije como que, ok, voy a empezar a hacer todos los días. Iba con la mejor actitud, aprendía mucho, me vestía como si ya hubiese vendido un montón de dinero, porque esa es la actitud que una persona tiene que tener. Tú tienes que ser como que ya lo tienes y ahí es cuando te va a llegar, porque si tienes una actitud de que no estoy segura si lo voy a poder hacer, tal vez no me funcione, tal vez eso es lo que vas a traer. Entonces, el proceso para mí fue súper interesante porque también fue un poco miedoso. Ahí es cuando tienes que aprender a hacer que tu voz interior te ayude en lugar de que te baje. Porque me acuerdo que decía, wow, si son 6 meses que tengo que esperar a vender, que es el promedio de una persona que vende una propiedad acá, sin literal salario, simplemente la comisión. Dije, es un montón de tiempo para vivir en Dubái solo como una comisión. Así que tenía un poco de miedo, pero a pesar de eso, le hacía a un lado al miedo y como que me enfocaba en lo que está pasando hoy y dar lo mejor de mí en lo que estoy haciendo ahorita. Y a pesar de que todos los días yo hacía todo, no veía el avance porque obviamente no vendía. Ese era el avance. Cuando tú vendes es cuando te das cuenta que piensas que lo que estás haciendo funciona, porque estás viendo un resultado. Y en ese momento había días en los que me estresaba mucho y decía como que, ¿y ahora qué voy a hacer si no vendo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Le preguntaba a Dios. Era, era súper, súper intenso. Pero luego volvía y decía, ok, tengo que volver a esto. Igual en ese tiempo algo le pasó a un miembro de mi familia y yo tenía una mezcla de emociones y era difícil porque yo estaba aquí, mi familia está en Ecuador, entonces yo tenía que, a pesar de todo lo que estaba pasando allá, tenía que ir con la mejor actitud porque si yo me ponía triste o dejaba de trabajar porque esto le estaba pasando a alguien más, no iba a servir de nada porque la persona de allá no necesita que yo me ponga triste, necesita que yo esté mejor, que le dé mi apoyo, que verme bien, que verme que me está yendo bien, en lugar de yo ponerme triste y no darle ese apoyo que la otra persona, porque la persona que te quiere siempre va a querer verte feliz. Entonces, fue un reto grande y gracias a eso es que me di cuenta que mi mente es tan poderosa porque donde yo ponía mi atención es donde las cosas se daban. Entonces yo decía, sí lo voy a lograr. Y estaba abierta a que se den de otras maneras porque yo tenía mi manera de hacerlo. Y también decía, ok, esto es lo que yo estoy haciendo todos los días, lo disfruto, me gusta. Y también estoy abierta a que pase de otra manera. Y estos son los milagros porque los milagros no pasan solo porque tú dices quiero que sea así. Los milagros pasan de una manera que nunca te esperas y, y es súper interesante porque tú nunca te imaginarías que hubiese pasado de esa manera, pero así es como pasa en la vida cuando es un milagro. Es por eso que se llama milagro, porque es algo tan inesperado, es algo que tú nunca te imaginaste que podría pasar. Entonces, después de 3 semanas, conocí a alguien de mi círculo quería comprar una propiedad y quería comprarla ya. Y yo, wow, o sea, nunca me imaginé que que iba a pasar tan rápido. Y, y es así como yo confié en el proceso y se dieron las cosas. Ha habido cosas que se demoraron más y esto se demoró 3 semanas
Y dije, wow, Dios es grande, porque literalmente todos los días yo le pedía a Dios que me ayude a tener la fe, a tener la fortaleza para confiar en lo que estaba haciendo y para confiar que sí me iba a pasar a mí, porque había escuchado que le ha pasado a otras personas y decía, también me puede pasar a mí, porque si tú crees que sí te puede pasar, te va a pasar. Si hay otra persona que le pasó, ¿por qué no a ti? Es por eso que es importante rodearse de personas a las que les pasan cosas similares que tú quieres que te pasen a ti, porque eso te va a ayudar a creer, a creer en que sí puede pasarte a ti también. Por eso es que esta comunidad es para crear una vida plena, para que veas el mundo con otros lentes, con otra perspectiva. Y es importante que sepas que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de que no todo vaya bien, si tú te mantienes en un lugar donde te sientes abundante, a pesar de no tener nada alrededor, porque esa es la fuerza de tu mentalidad. Si tú logras tener una mentalidad abundante, vas a ver cómo las oportunidades van a venir hacia ti, vas a ver cómo las cosas se van a dar mejor. Y algo que también te puede ayudar es que si tú nunca has estado en un lugar donde piensas que sí te va a ir bien, empieza a pensar que sí te va a ir bien. Cuando das el primer paso, piensa que te va a ir bien a pesar de que nunca te haya ido bien antes, porque esa es la manera en la que cambias tu vida. Estamos muy acostumbrados a pensar, tu cerebro siempre te va a llevar a donde a lo conocido. Y si lo conocido para ti es que no te vaya bien, si tú empiezas a decir sí me va a ir bien y empiezas a accionar de una manera en la que sí te va a ir bien, te va a ir bien porque estás cambiando en lugar de accionar desde un lugar donde todo es conocido y donde ya, o sea, es como que ya estás hecha al dolor. Esta frase no sé si existe en todo el mundo, lo decimos mucho en Ecuador. Es como que ya, o sea, es lo que ya sé que me va a pasar. No, tienes que decir, yo confío en mí que sí me va a pasar esto, yo confío en que la vida sí es buena conmigo, yo confío en Dios, yo confío en que en mí, que esta vez sí lo voy a lograr, a pesar de que todas las veces anteriores no hayas llegado a donde querías. Si tú te mantienes constante, si tú te mantienes con una actitud positiva y si tal vez fallas o tal vez no funciona lo que estás haciendo, vas a retroceder, pero eso no significa que no estás avanzando, porque cuando retrocedes, si regresas, regresas con más fuerza, porque ya tienes más conocimiento, ya creaste en tu cabeza una resiliencia que es súper importante para poder avanzar, porque el proceso no es lineal, el proceso es así, estás como que subes, piensas que te va a ir bien, luego nada pasa y en lugar de cuando nada pase, dejarlo, es ahí es donde más tienes que decir, ok, vamos a darle con todo porque ahí es donde necesitas más. Todo el mundo va a estar en la alegría y cuando estás triunfando, pero lo importante es que tú estés contigo misma cuando estás abajo, porque ahí es donde realmente necesitas más soporte y más de ti de decir, ok, no hay nada, no veo nada a mi alrededor, pero lo voy a seguir intentando. Eso también lo escuché de la Biblia, es que había una persona que iba a pescar y no encontraba peces, nadie encontraba peces en ese mar, en ese río. Y luego esta persona dijo, no, yo que estoy convencida de que sí voy a encontrar. Entonces iba y no había nada. Y un día, like, de la nada, encontró un montón de peces y todos se quedaron sorprendidos. Dijeron, ¿cómo si ese río no tiene peces? Pero es porque esta persona fue muy consistente. Entonces, a pesar de que tú no veas nada, a pesar de que tú pienses que no está pasando nada, sí va a pasar, porque esa convicción y esa fe que tú tienes te va a llevar a que puedas seguir avanzando, te va a llevar a que puedas seguir creyendo en ti, porque cuando tú creas en ti, los demás también van a creer en ti. Si tú no confías en lo que estás haciendo, en lo que quieres hacer, es muy difícil que los demás lo hagan, porque tú literalmente
muestras tu energía, la energía se nota muchísimo. Y esa es la belleza de cada persona, que cada persona tiene deseos diferentes, cada persona tiene habilidades y regalos diferentes. Entonces, cuando tú decides ser más tú, en lugar de tratar de ser alguien más, es cuando en realidad te llega todo, toda esa abundancia, te llega todo eso que tanto quieres, porque se te va a hacer tan fácil el hacer algo que tú quieres en lugar de tratar de hacer algo que tú no eres. Es por eso si es que quieres, si es que estás haciendo muchas cosas o si estás haciendo algo que no te está funcionando, pregúntate si es lo que en realidad tú quieres hacer. Pregúntate si es en realidad lo que te apasiona, porque cuando empiezas a hacer algo y es difícil o tal vez no es cómodo, si no te apasiona es muy fácil dejarlo a un lado a la primera si no funcionó. Estás tal vez por un mes tratando de vender algo o tratando de aprender algo y no estás apasionado por eso, es muy fácil dejarlo ir. Así que hoy te invito a que aprendas a navegar el proceso, porque es muy bonito. Al final te vas a convertir en una persona distinta, al final vas a literalmente darte cuenta que eres una persona distinta y has crecido un montón, porque la persona en la que te convertiste va a ser muy diferente a la persona que eras cuando empezaste. Vas a ser una persona más resiliente, vas a ser una persona que más confía en sí misma, porque de ahí viene la confianza, cuando tú decides hacer algo y te mantienes en eso hasta que lo logres. No te dejas, no renuncias porque algo malo pasó o porque algo no te dice que no funciona. Tú confías en ti, en tu proceso y no te dejas llevar por lo de afuera. Lo importante es que te escuches a ti y si tienes esa convicción en tu corazón, vayas por ella. Déjenme ver si tengo que decirles algo más porque es importante que también se visualicen como que ya lo tienen. Si quieren algo, cierran los ojos cada mañana y visualízate ya con eso, ya tú haciendo eso. O, por ejemplo, yo algo que hacía es como tener una reunión con un cliente. Me sentaba a pensar y cerraba los ojos y decía, ok, voy a hablarle de esta manera, voy a mostrarle este proyecto y ya tenía que aprenderme todo, cuánto costaba, cuántos metros cuadrados tenía, las amenities, etcétera. Y eso era como un repaso en mi mente para ir a la reunión y ya hacerlo muy fácil, porque es como cualquier presentación, tal vez en el colegio, en la universidad, que tenemos que hacer. Yo me acuerdo que repasaba para mis speech de cuando salía banderada, por ejemplo, en la escuela, tenía que hablar frente a toda la escuela y decir como motivación a mis compañeros o a las personas a las personas de la escuela. Algo súper interesante que ahorita se me vino a la cabeza, porque en ese tiempo yo me acuerdo que yo escribía qué era lo que iba a decir y luego leía. Y ya después, cuando era más grande, en ese tiempo tenía 12 11 años, y ya no lo leía, sino lo memorizaba. Y también la oratoria te ayuda mucho porque, y también el cuento, en la escuela también cuando hacía cuento, tenía que aprenderme todo el cuento y luego ir a recitarlo. Había concursos de eso. Eso ayuda muchísimo ya en el futuro, ahora que me doy cuenta, porque cuando tú vas a tu casa y estás preparando la presentación y estar repasando. Me acuerdo que con mi mamá igual repasaba una presentación para un concurso de reina. Ahí esto creo que tampoco les he contado. Yo participé en un concurso para reina y cuando me hicieron la pregunta me quedé en blanco. Fue increíble, yo sabía todo y en realidad hay momentos en los que en realidad te olvidas, te quedas en blanco. Pero gracias a esos momentos es donde tú te das cuenta que tienes que aprender a dominar tu mente porque tu mente también te puede bloquear y me acuerdo que veía las luces y simplemente se me olvidó todo. A pesar de que ya había aprendido todas las respuestas y gracias a eso me volví una máster en aprenderme lo que tenía que decir en público porque
esa fue una experiencia, fue un error en mi vida que me marcó y dije como, esto no va a volver a suceder. Gracias a esos errores que cometemos, crecemos mucho más y aprendemos a hacer cosas distintas, porque si en la realidad si es que no nos duele algo, no vamos a aprender de eso. Y sí, gracias a esto aprendí después y a repasar frente a mi madre o a repasar haciendo videos de cómo estoy hablando. Es súper interesante que tú te pongas a repasar lo que es lo que vas a hacer en tu cabeza, tal vez en la mañana, cómo va a ser este día, cómo quieres que tú sea este día y gracias a eso no abandones el proceso y sigas adelante y sigas avanzando. Eso ha sido todo por hoy, creo. Déjame ver si es que tengo algo más. Em, Creo que celebrar tus logros pequeños es importante. Si tal vez, por ejemplo, yo en real estate tenía que hacer 50 llamadas al día, yo celebraba que hice esas 50 llamadas. No se imaginan lo difícil que era llamar a alguien. Era como que daba mucha vergüenza. Al principio era algo súper nuevo. Y luego, cuando lo haces todos los días consistentemente, se te hace tan fácil. Al principio tal vez no sabes cómo hablarle al cliente o no sabes cómo hacer algo, pero una vez que ya lo haces tantas veces todos los días, se te hace una habilidad simple porque es como cuando empiezas a conducir. Si conduces muchas veces, luego ya es automático, ya no tienes que ni pensar dónde están las palancas, etcétera, porque ya hasta te aprendes las calles. Nuestro cuerpo es tan useful, tan inteligente, que nos ayuda a memorizar cosas para que luego se vuelvan automáticas. Entonces, lo que sea que tú quieras, lo puedes lograr. Simplemente tienes que confiar en el proceso y no rendirte. No dejes que el no ver el resultado inmediato te haga rendirte, no dejes que el que alguien te diga que no va a funcionar te haga que te rindas, no dejes que lo que los demás digan afecten tu proceso, porque muchas personas también van a venir a decir que, a reflejar lo que ellos no pudieron hacer contigo. Te van a decir, ah, sí, yo también intenté, pero no lo logré. Entonces, y te van a decir, no, no deberías hacerlo, pero es simplemente su historia y cómo a ellos les fue. Y eso no significa que te va a ir bien o mal a ti. Esa es su historia y tú la respetas y tú confías en tu historia y confías en que tu camino va a ser muy distinto. Es por eso que cuando alguien, por ejemplo, se iba de viaje, yo apreciaba que me contaban, me cuenten cómo les iba, cómo les fue, pero yo sabía que la experiencia que yo iba a tener en el viaje iba a ser totalmente distinta. O cómo le fue en real estate, igual, cuál fue el proceso. Me gusta aprender, pero respeto mucho su proceso y yo sé que yo voy a tener un proceso distinto, porque soy una persona muy diferente, porque hago las cosas diferente, porque tengo una mentalidad diferente. Y así como otras personas todo les funciona más rápido, hay otras personas a las que se demoran más. Y mientras más te familiarices con el proceso y te des cuenta que es algo que toma tiempo o es algo que te va a enseñar algo. Y si tú ya eres una máster en aprender cosas, que eso también va a pasar porque al principio esto del proceso a mí me molestaba porque quería que ya todo pase. Pero cuando te das cuenta que es parte de una experiencia, cuando estás cambiando, cuando estás haciendo algo diferente o algo nuevo, el proceso es lo que te ayuda a que puedas crecer más rápido y también a que puedas lograr cosas distintas. Y el proceso es bonito, enamórate del proceso, enamórate del día a día, no te enamores de la meta en sí, enamórate de tú cómo te comprometes con algo que quieres y no comprometerte con algo a futuro, no como ver lo que ya lograste, sino con cómo haces las cosas diferente, cómo creas las cosas diferente en ese momento y disfrutas también, porque si no disfrutas del proceso, si, por ejemplo, si yo hubiera estado estresada todos los días porque no vendía o porque llamaba y no contestaban, imagínate qué difícil hubiese sido
vender algo porque las personas me hubiesen visto estresada o yo hubiese estado tal vez llorando todos los días. Eso no iba a ayudar a que yo atraiga a mi comprador. Para nada este proceso hubiese sido lindo porque yo hubiese sufrido en él. Yo creo que cada persona toma el proceso distinto y si tú decides tener una actitud positiva hacia este proceso y disfrutarlo y aceptar que tal vez a veces vas a regresar y vas a tener que empezar de nuevo, nunca es desde cero porque ya tuviste esta experiencia de que empezaste y confiar en el objetivo, confiar en Dios o en la fe que tengas de que sí va a pasar, de que sí te mereces eso, de que sí es para ti. Eso ha sido todo por hoy. Te dejo videos por acá. Me encantó verte. Comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo. Te amo.